Guíanos conforme a tu palabra y danos también el entendimiento, Señor, de cuál es nuestro rol, cuál es la responsabilidad que tenemos nosotros en este mundo. Aunque caído, Señor, tú lo preservas por tu gracia para proclamar tu gloria y tu nombre en cada nación. Aunque caído, Señor, está reservado para el día del juicio, donde será renovado en cielos nuevos y tierra nueva para la alabanza de la gloria de tu gracia. Aunque caído, Señor, nos has permitido a nosotros y nos has restaurado para que podamos, Señor, hacer bien al mundo, ser bien al entorno que nos rodea, mediante tu santa palabra, edificando a otros, proclamando tu gloria y tu belleza. En el nombre de Jesús oramos, amado Padre, pidiéndote esto, ayuda en esta hora, que tu Santo Espíritu nos guíe. Amén. Amén. Bien, hermano. Bien, la clase pasada vamos a hacer un pequeño repaso, ya que es importante los hermanos que no pudieron estar presentes también. Vamos a estar viendo la continuación de lo que estuvimos viendo, por supuesto, el jueves pasado. Más sin embargo, a vuelo de pájaro, vamos a hacer una pequeña, un pequeño repaso, sobre el tema que estuvimos considerando y vamos a seguir considerando en esta clase el jueves. Cristianismo y cultura. ¿Recuerdan qué significa cultura? Hasta esta altura deberíamos ya estar por lo menos familiarizados con el concepto de cultura. También los hermanos que pueden estar, que están online, pueden participar, los hermanos que estén acá. Si no, retrocedemos 9 clases y comenzamos desde cero. ¿Sí? ¿Cultivar? Claro. Sí, cultivar tiene la idea de labrar, de labrar. ¿Sí? Colunus, habitar un lugar, colunus. Cultivar, habitar un lugar, honrar y adorar. Honrar y adorar. En breves palabras, eso es lo que significa cultura. Cuando hablamos de cultura, técnicamente estamos refiriéndonos a esto, a cultivar, a habitar un lugar, honrar y adorar. En nuestro contexto, el término cultura ha sido bastante tergiversado, ¿no? Hoy, por ejemplo, hablamos de la cultura pop, de la cultura rock, de la cultura del reggaetón y de todo esto de tipo de que se ve como manifestaciones mismas de la cultura. Por ejemplo, ahora en el cristiano promedio, o mejor dicho, la mayoría del cristianismo que tiene que ver con el pentecostalismo, ve la cultura y la reduce a estos puntos: al vestido, a comer y al habla. Si nosotros contemplamos esa definición, es reduccionista, porque en sí mismo el término cultura hoy en día, por lo general, se entiende así. Tiene que ver con vestido, tiene que ver con la comida y tiene que ver con el habla. Bueno, ciertamente esas son manifestaciones de la cultura, pero no en sí mismo es la raíz de la misma. O sea, que los chilenos se vistan de determinada manera, eso solamente manifiesta lo que la cultura en sí mismo es de Chile. No es que el vestido designa o establece la cultura, no. Más bien,
El vestido es la manifestación intrínseca de la cultura chilena, como la comida, las sopaipillas, rica la sopaipilla con curanto, dice hermano. Ah, el curanto también, sí, curanto, recuerdo, muy rico el curanto del hermano Sebastián igual. El habla o los porotos con rienda. Aquí en la iglesia, cada hermano tienen una especialidad. Hermanos, los hermanos hacen los curantos, mi esposa el pollo, la hermana Magda los porotos con rienda, y la hermana Alexandra los garbanzos, al hermano Diego la mozzarella, ¿cómo es? La milanesa, que se está esperando todavía, pero en sí mismo, cuando nosotros hablamos de cultura, muchas veces reducimos a el comer, al vestido y al habla. Sí, mi hermanos, esas son manifestaciones de la cultura, pero no es la cultura en sí mismo. Entonces, de partida debemos eliminar ese concepto de definición. Cultura no es el vestido, cultura no es comer, cultura no es hablar, esas son manifestaciones de la cultura. Cultura es esto: cultivar, habitar un lugar, honrar y adorar. Cultura, en otras palabras, es el corazón del hombre. ¿Por qué decimos esto? Porque en sí mismo en la Biblia no aparece el concepto cultura, ¿no? Como muchas palabras no aparecen. Por ejemplo, Biblia no aparece en el término Biblia. Trinidad tampoco aparece. Y muchos términos a veces teológicos o técnicos que nosotros usamos no aparecen en las escrituras, pero los usamos para dar a definir o para dar a entender algunos conceptos que a veces resultan complejos. Por tanto, cuando hablamos de cultura, hablamos del corazón del hombre. ¿Por qué? Hablamos del corazón del hombre porque la cultura es lo que en el corazón del hombre hay. Y cuando vemos nosotros la cultura chilena, vemos lo que en el corazón de la cultura chilena hay. Lo vimos la vez pasada. ¿Cómo se identifica la cultura chilena? En otras palabras, la pregunta la podemos hacer de esta forma: ¿cómo se identifica el corazón del chileno? ¿Eh? ¿Nota? O sea, en lugar de usar el término cultura, bien hubiésemos usado el término corazón, que en realidad cuando hablamos de cultura hablamos del corazón del hombre. Y cuando hablamos del corazón del hombre como individuo, por supuesto, nos estamos refiriendo también al corazón del hombre como sociedad. La cosmovisión del hombre que tiene que ver con lo que se desempeña en la nación. Por tanto, vimos la vez pasada en grandes rasgos cómo culturalmente podemos detallar, podemos ver al chileno. Dimos algunos términos de la habla, algunos términos también se citaron cuando vimos en la clase. Si tiene tiempo, puede ver, era la clase número 8, sobre cuando comenzamos a ver cristianismo y cultura. Ahora, cuando nosotros vemos, hermanos, que el término cultura tiene que ver con cultivar, habitar un lugar y honrar y adorar, estamos refiriéndonos principalmente al problema del corazón. El hombre trabaja, sí, el hombre habita un lugar, sí, pero el hombre honra y adora a algo o a alguien. En este caso, el hombre bien puede adorar al Dios verdadero, según la palabra de Dios, o bien puede adorar a un Dios falso, ¿no? Hoy lo que tenemos, por ejemplo, lo que se conoce como el hedonismo, el placer. ¿Eh? Yo trabajo por placer. O eso también se ve y se manifiesta cuando un cristiano opta por un trabajo y opta por un trabajo por dinero. Desde ahí va mal, porque está poniendo el dinero como prioridad y no la gloria de Dios. Entonces, de ahí vemos que el hombre, por consecuencia, tiene un corazón dado a los ídolos, al ídolo del dinero, al ídolo del entretenimiento, a todos los ídolos que nos rodean y que no solamente nos rodean, que muchas veces hacen nido en nuestro corazón y que no nos damos cuenta. Pero por la gracia de Dios,
sometiendo nuestros pensamientos a las Escrituras, podemos renovar nuestra mente en el entendimiento de la palabra de Dios. Y ciertamente nosotros, amados hermanos, podemos llegar a ser como el Señor quiere que seamos, es decir, tener un pensamiento totalmente transformado en todas las áreas de la vida. Y eso comienza cuando nosotros comprendemos lo que la Biblia significa para nosotros y lo que Dios demanda hacia nosotros. Por tanto, lo podemos poner de ese punto práctico. Cuando usted acepta un trabajo por dinero y no porque va a glorificar a Dios, estamos mal, porque estamos poniendo el dinero como una prioridad y no la gloria de Dios. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque si nosotros nos examinamos en puntos prácticos en la vida diaria, vamos a ver, hermanos, que nosotros no tenemos muchas veces una conciencia real del pecado. Tal vez nosotros podemos definir el pecado, hablar del pecado, pero muchas veces nosotros no somos tan conscientes del pecado que habita en nosotros. Y eso, a partir de esa ignorancia, muchas veces pecamos contra el Señor, ofendemos su nombre. Y es por eso que debemos siempre ir en oración y pedir perdón al Señor. Porque continuamente no practicamos el pecado, por supuesto, pero hay pecados que son de forma involuntaria, que son parte de nuestra identidad, de nuestro corazón. Pero ahí tenemos al salmista orando: líbrame de los que me son ocultos. ¿Cuántos pecados no son ocultos a nuestros ojos? Y a veces no sabemos, pero cuando el cristiano va a la palabra de Dios, renueva su mente en la palabra de Dios, puede pensar en términos de palabra de Dios. Es decir, el creyente renueva su mente en la verdad de las Escrituras y en consecuencia tendrá una vida transformada. Cuando hablamos de una vida transformada, estamos hablando de una vida santificada. Y cuando estamos hablando de una vida santificada, nos referimos a todos los aspectos de la vida. En todas las áreas de la vida, el creyente debe tener una mente renovada. Ahora, veíamos también que dentro del cristianismo, ya hablamos sobre la cultura, ¿no? Cultivar, habitar, honrar y adorar. Esta es la definición, hermanos, que debemos tener en mente. Recuerden, vestido, comer y hablar son expresiones de la cultura, pero no es la raíz de la cultura misma. Veíamos las perspectivas que existen, no solamente en este tiempo, sino que a través de todos los tiempos. Por lo menos encontramos 6 perspectivas. El cristianismo contra la cultura, el cristianismo sobre la cultura, el cristianismo en la cultura, el cristianismo en tensión con la cultura, el cristianismo transforma la cultura y el cristianismo en medio de la cultura. De estas perspectivas ya nosotros las hemos definimos con más claridad la semana pasada. Se desprenden tres ramas, ¿recuerdan cuáles son? Los que tuvieron la clase pasada. Sí, 3 escuelas. Exactamente. Se desprenden 3 escuelas. La escuela anabaptista, la escuela luterana y la escuela reformada. Esas 3 escuelas son las que hoy en día tienen presencia cultural en el mundo, dentro del cristianismo. Aunque nosotros no identifiquemos estas escuelas, sí las podemos identificar en su identificación cuando conversamos con ellos o el tipo de cosmovisión que tienen. Veíamos, por ejemplo, la escuela anabaptista. La escuela anabaptista, cuando hablamos de escuela, estamos hablando no de escuela de Emaús, ¿no? De un lugar físico, estamos hablando de pensamiento, de un sistema de pensamiento. A eso nos estamos refiriendo. Entonces, la escuela anabaptista, ¿en qué punto de esas perspectivas se encuentra? Contra cultura, ¿no? Contra la cultura. O sea, nosotros ciertamente decíamos la vez pasada que somos contra cultura, estamos en contra de todo aquello que se opone a Dios, pero
el anabaptista entiende en qué términos eso de contra la cultura. Se apartan, se aíslan. No quiere tener ninguna relación con el tema de este mundo. No, Pecaminoso, claro, se aíslan de la sociedad, se aíslan de otros, toman una postura donde en lugar de participar en la cultura, o en lugar de estar en medio de la cultura, lo que hacen es cohibirse y no participar en su entorno. Por ejemplo, tenemos los Amish, que es una rama del anabaptismo. Tenemos muchas, en este caso en Estados Unidos, hay una población de Amish completa que vive en los bosques. Sí. Incluso aquí en Latinoamérica han venido y han comprado terrenos, hectáreas, y están creando sus propias sociedades según ellos. Pero están apartados de todo el involucramiento en el mundo. No usan electricidad, no usan tecnología y muchos aspectos de la vida. Ellos no, bueno, de hecho no participan culturalmente de las cosas de este mundo. Porque han entendido el tema de que el cristianismo debe ir contra la cultura, debemos rechazar todo eso. Y eso se infiltró, por supuesto, en el pentecostalismo, cuando hablaban de televisores del diablo. La semana pasada escuchaba a un hermano decir que en ese tiempo él, cuando salió la radio, él escuchaba a algunos predicadores que ya comenzaban a predicar y decía que la radio era del diablo. ¿Por qué? Era del diablo porque la Biblia dice en Efesios capítulo 2, versículo 2, el espíritu que opera en el aire. Entonces las ondas de la radio son ese espíritu. ¿Qué forma de tergiversar la Biblia, ¿no? O el cajón del diablo al televisor. Lo que nosotros debemos entender, amados hermanos, es que las cosas en sí mismas no son malas. Todo me es lícito, mas no me dejaré dominar por ninguna. Todo me es lícito, mas ninguna cosa me conviene. Ahora, aquí es el punto y eso es lo que el apóstol Pablo nos enseña. Pero la escuela anabaptista enseña de que nosotros debemos separarnos de todo, y eso incluye incluso no solamente el área de los Amish, sino incluso del pentecostalismo. Y uno de los problemas que ha afectado la iglesia en Latinoamérica, y por lo general es en Latinoamérica, porque en Estados Unidos no mucho. En Latinoamérica es esto, hermanos. Lo secular lo dividen de lo sagrado. Uno de los problemas que ha existido en el cristianismo a través de todo el tiempo es cómo conectar lo secular con lo sagrado. Bueno, esa es la pregunta que se han hecho muchos, pero cuando nosotros vamos a las escrituras, para el cristiano ninguna cosa debiese ser secular. Porque si nosotros decimos que debemos glorificar a Dios en todo lo que hacemos, eso incluye el trabajo. De tal forma que el trabajo ya no se vuelve secular. El trabajo se vuelve un medio para el cual nosotros glorificamos a Dios. Ahora, esto ha afectado bastante a Latinoamérica. Separar dos vidas. ¿Cómo asocio el domingo con el lunes? El domingo para mí es sagrado, el lunes no. El lunes debiese ser también, porque en el lunes comienza nuestra actividad laboral. Y en nuestra actividad laboral, ¿cuál debe ser nuestra preocupación central y principal? Por supuesto, la gloria de Dios. Por tanto, eso deja de ser secular. Porque ya no lo vemos en términos de innecesario. Lo vemos en términos de necesario porque a través de ello glorificamos a Dios. Entonces, ¿qué se nos llama entonces a los cristianos hoy en día? Y he visto un resurgimiento de este tema de cosmovisión en algunos sectores. Gloria al Señor, que algunos hermanos pastores estén entrando al tema de esto de la cosmovisión aquí en Latinoamérica, porque hay una tremenda escasez
en cuanto a enseñar a las ovejas del Señor que no hay nada secular en términos del reino de Dios, que todo es del Señor y que nosotros somos mayordomos y administradores y que con lo que hacemos glorificamos a Dios. Por ejemplo, yo estoy predicando acá, yo les estoy enseñando a ustedes, esto es sagrado. Bueno, el trabajo que usted va a hacer el día de mañana también es sagrado. No hay ninguna diferencia con lo que yo hago con lo que usted hace. ¿Por qué? Porque yo no doy más gloria a Dios cuando predico que cuando usted trabaja. Todos damos gloria a Dios con todo lo que hacemos. Por tanto, aquí no hay niveles de espiritualidad, ¿no? El pastor que predique es más espiritual que yo trabajo limpiando vidrios en el banco. No, de ninguna forma, hermanos. Aquí no se trata de la virtud, no se trata del intelecto, no se trata de lo que nosotros hagamos, se trata de lo que Cristo hizo y de lo que restauró el Señor en la salvación. Nos dio por su gracia el Espíritu Santo para que nosotros podamos en consecuencia glorificarlo. Por tanto, si usted tiene ese problema o si ha tenido el problema, porque a veces incluso se suele luchar con esta idea secular sagrado. En el trabajo, para mí eso es secular. Pero hermano, donde quiera que estés, debes convertir ese lugar en altar de adoración para Dios. Eso tiene implicancias prácticas en tu vida. Tú cuentas dinero para la gloria de Dios. Tú trabajas en la lechería para la gloria de Dios. Tú trabajas en la medicina para la gloria de Dios. Haciendo bases de datos, programando para la gloria de Dios. Todo es para la gloria de Dios. Por tanto, no hay una división entre aquello que es secular y sagrado, porque todo es sagrado. En este sentido, cuando hablamos de sagrado, no es que vamos a ver así como un santo, ¿no? Cuando hablamos de sagrado es apartado, ¿no? Apartado, ¿para qué? Apartado para un fin. ¿Y cuál es ese fin? La gloria de Dios. Entonces, el creyente está llamado para eso, hermanos. En todo lo que hace. Y todo lo que hacéis, ya sea que comáis o bebáis, hacedlo todo para la gloria de Dios. Menos una cosa da gloria a Dios. ¿Y qué es? El pecado. Exactamente. Por tanto, ¿el trabajo es pecado? No. Pero cuando es un trabajo ilegítimo, sí. Entonces, ese trabajo ilegítimo no da gloria a Dios. El trabajo en sí mismo no es pecado. Pero ve que nosotros incluso podemos hacer del trabajo un ídolo, hacer de un trabajo un uso ilegítimo. Entonces, ¿cuándo nosotros glorificamos a Dios? Cuando en la área que nos desenvolvemos, glorificamos a Dios y somos honestos, honrados y procuramos glorificar al Señor en todo lo que hacemos. La segunda escuela luterana, decíamos también la segunda escuela luterana, que hoy en día también tiene un impacto más que todo en Europa. También esta escuela que se conoce como la perspectiva de los dos reinos. Ellos se clasifican en el punto 4, el cristiano en tensión con la cultura. Bueno, la cultura está mal, este mundo está podrido, este mundo está peor cada día más, entonces no hay nada que hacer. Compremos una suscripción de Netflix y listo, sentémonos y sigamos viendo series. Esa es una forma simplista de cruzarse las manos de forma práctica y no involucrarse en la obra del Señor. Esa es una forma simplista de ver las cosas que están pasando, pero dejarlas pasar en el sentido de que, bueno, el mundo está mal, sí, está mal. Como lo podemos ver nosotros, la Biblia dice que este presente siglo es malo, pero de ninguna forma se nos llama a nosotros a quedarnos de brazos cruzados. En la perspectiva de los luteranos, como el mundo está mal, debemos poner los brazos cruzados, el Señor va a venir en cualquier momento, listo. Bien, cierto, el Señor va a venir, hermanos, y esa es una seguridad que tenemos nosotros, pero en ningún texto bíblico se nos dice que nosotros nos quedemos de brazos cruzados cuando vemos alrededor cayéndose a pedazos. No, debemos también vivir en medio de esa cultura, influenciar esa cultura en términos de la palabra del Señor
y así bendecir a otros y bendecir a los que nos rodean. Por tanto, eso de cristianismo en tensión con la cultura podría llevarnos a un quietismo. Y al quietismo que me estoy refiriendo es al siguiente. Voy a la iglesia el domingo, el lunes a viernes, de la iglesia al trabajo, del trabajo a la iglesia, pero no hay ningún tipo de involucramiento en la obra del Señor. Eso también ha afectado mucho a Latinoamérica, porque el cristianismo se ve en un aspecto solamente de domingo. O sea, yo solamente me he visto de cristiano el domingo y el resto de la semana. ¿Qué pasa con el resto de la semana? Me olvido completamente que soy cristiano y me uso otro traje y me porto como el mundo y me porto en su entorno. No debiésemos ser así. Más bien debemos llevar la vida de Cristo, como dice Pablo en 2 Corintios, bien somos olor de vida para vida o olor de muerte para muerte. Pero los cristianos, bien somos de bendición para otros o bien somos de maldición. Y la única forma en que nosotros podemos ser de bendición para otros es cuando glorificamos al Señor y compartimos del mensaje del Señor a otros. Por tanto, eso del cristianismo en tensión con la cultura no debiese llevar al creyente en sí mismo a quedarse de brazos cruzados. Más bien debe tener una participación en la cultura. Y cuando hablamos de eso, hablamos de una participación en todas las áreas de la vida. El quinto, el cristianismo transforma la cultura, que hay una visión también que se conoce como que el cristianismo transforma la cultura a través de la política, a través de la acción social. Eso se conoce también como liberalismo o el evangelio social. Hay que hacer una distinción con eso porque hay un liberalismo que habla de la acción social, de la política, pero le quita la autoridad al Señor. O sea, ellos hablan de una transformación en el mundo, pero no hay nada de Cristo allí. No hay nada de Cristo, nada de Cristo. Solamente toman el fruto del cristianismo, que son los resultados, pero rechazan completamente la raíz de ese fruto que es Cristo. Despojan a Cristo de su autoridad. La película que compartía la hermana la vez pasada en el chat, no sé si tuvieron la oportunidad de verla, cómo aquel hombre propuso eliminar el nombre del Señor en los libros, ¿no? Y solamente enseñarle a los niños que era malo robar, pero como no había un principio de autoridad sobre eso, entonces, ¿quién lo dice? ¿Lo dices tú? No, pero cuando vemos el principio de autoridad, que es el Señor que dice que es malo y pecado robar, entonces decimos, Dios lo dice. Entonces, hay hoy en día lo que se conoce como la acción social, ¿no? Donde incluso hay cristianos involucrados en estas áreas sociales, pero solamente quieren los beneficios. Pero más allá de eso, no hay nada de Cristo. El cristianismo en medio de la cultura, que es lo que vamos a estar también considerando y el cual punto vamos a estar considerando. Ahora bien, de los puntos que acabamos de ver, decíamos que hay 3 escuelas, ¿no? La escuela anabaptista, la escuela luterana y la escuela reformada. ¿A qué escuela pertenecemos? O mejor dicho, ¿a qué escuela debiésemos inclinarnos? Bueno, debiésemos inclinarnos a la escuela reformada, al pensamiento reformado. Nosotros, como usted conoce, somos Iglesia Bautista Confesional. Usamos una confesión que es de 1689. Los principios de esta confesión tienen en sí mismo un trasfondo reformado. Hermanos de la Reforma que se juntaron para escribir esta confesión. Por tanto, nosotros en confesionalidad nos adjudicamos como de forma histórica a los documentos reformados, no a los anabaptistas ni a los luteranos, sino a los documentos reformados. Y de ahí también decíamos que estas 3 escuelas dan 3 conceptos en cuanto a la cultura, ¿no? ¿Cuáles eran?
¿Alguien recuerda? Gracia común. La gracia común. Abraham Kuyper, sí. Mandato cultural. Mandato cultural. Y dos reinos. Y dos reinos. Sí. Y dos reinos por David Van Drunen. Sí, claro. Esto de la gracia común, o sea, a la vez estas tres escuelas se dividen en tres enfoques. Y estos tres enfoques son dentro de la escuela reformada. A la vez estas tres escuelas se dividen en tres enfoques con el respecto al cristianismo y cultura. El concepto de gracia común de Abraham Kuyper, el concepto de mandato cultural, que el primero en usar tal término fue Klaas Schilder, amigo de Abraham Kuyper en Holanda, fueron teólogos holandeses, y la perspectiva de los dos reinos, que David Van Drunen, él está vivo aún, da clases en un seminario en Los Ángeles, California, en el Westminster, y él afirma que es la perspectiva histórica de los reformadores. Pero esa situación no la vamos a discutir. Esas situaciones las discuten en los seminarios ahí en Estados Unidos. Vamos a ver lo que dice la palabra del Señor. Así que, de manera general, en estos tres enfoques, la pregunta básica es, ¿cómo Dios preserva la cultura? Y la otra pregunta es, ¿cuál es el llamado del creyente en relación a ella? Porque usted tiene un llamado. Y ese llamado, los teólogos reformados le llamaron vocación, usando no un término teológico, sino que es un término bíblico, el término vocación. Y lo vamos a ver en las Escrituras. ¿A qué se refiere, pues, el término vocación? La vocación del llamado, lo que nosotros tenemos. Bueno, entonces, de manera general, veíamos también que en estas tres escuelas, en la escuela reformada se dividen en tres enfoques. La gracia común, que Abraham Kuyper enseña si quiere leer sobre este concepto, él tiene un libro que se llama Conferencia, no es libros, sino que es unas conferencias que él dio, que se llama Conferencias sobre el Calvinismo, se llama el libro. Si usted lo quiere anotar, ahí él da una conferencia cuando fundó el seminario libre de Amsterdam en Holanda. Él habla sobre la gracia común, donde él enseña que el Señor preserva la cultura mediante la gracia común. El mandato cultural de Klaas Schilder, que él enseña, opuesto a Abraham Kuyper, por supuesto, él enseñaba que no era por medio de la gracia común, sino mediante el mandato cultural que el Señor preservaba la cultura. Y la perspectiva de David Van Drunen, que dice que Dios preserva las cosas mediante el pacto, los reinos. Ahora bien, ¿a qué conclusión nosotros llegamos? Voy despacio en esto, mis hermanos, porque sé que esto puede ser un poquito muy sólido, así que vamos a ir despacio y buena letra. ¿Recuerdan a qué conclusión llegábamos? O sea, ¿cómo Dios preserva la cultura? Nosotros vimos por medio de, ahí está, por medio de pactos, ¿no? Y específicamente, ¿por medio de qué pacto? Exactamente, por medio del pacto de Noé, que incluye a toda la raza humana. Vamos ahí a la Biblia, en Génesis, capítulo 8, verso 22. Y Génesis, capítulo 9, verso 1 al 7. ¿Alguien me puede ayudar con la lectura, por favor? Génesis 8, 22. Sí. Dice, mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Claro. Capítulo Génesis 9, 1 al
Ajá, sí, al 7. ¿Alguien lo puede leer? Génesis, voy a apuntar los textos aquí por si hay alguna duda. Génesis 9, 1 al 7. ¿Alguien lo lee? Por favor. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar, en vuestras manos son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento. Así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré. Y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Porque imagen de Dios es hecho el hombre. Mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente la tierra y multiplicaos en ella. Gracias, hermano. En el capítulo 8, versículo 22 dice, mientras la tierra permanezca, ¿qué va a haber? No cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Nadie puede alterar esto y nadie lo puede modificar. Porque mientras la tierra permanezca, esto no va a cesar. Ahora, ¿qué condición tiene esto? Ninguna. Dios no pone condiciones acá. Él dice, mientras la tierra permanezca, la tierra va a permanecer hasta el fin del siglo. Cuando nuestro Señor Jesucristo venga por segunda vez, consume su reino, renueve esta tierra, porque a veces uno tiene una idea, a veces tenemos una idea muy extraña del cielo. A veces cuando se pregunta ¿qué vamos a hacer en el cielo? Algunos piensan que van a estar con una arpa ya, como aburridos o algo así. Hermano, la Biblia no dice nada de eso. Usted y yo vamos a vivir en esta misma tierra, pero renovada. Esta tierra va a ser renovada, cielos nuevos y tierra nueva. En esta misma tierra, solamente que el Señor hará cielos nuevos y tierra nueva. E incluso vamos a trabajar. Comeremos de los frutos y llevaremos la gloria de Dios en nosotros y vamos a proclamar la gloria del Señor en cielos nuevos y tierra nueva. Por tanto, no es que vamos a estar allá en el cielo con una arpa ahí, no, o con alas y con una aurora. No, hermanos, la Biblia no enseña nada con respecto a eso. Vamos a estar más bien haciendo lo que Dios le dijo a Adán. Gobernar juntamente con el Señor, por supuesto, trabajar, exaltar el nombre del Señor y nuestra verdadera plenitud será en Él. Eso lo puede leer, por ejemplo, en Apocalipsis 21-22. ¿Por qué hay una ciudad? ¿Por qué hay una ciudad? ¿Por qué se le llama Nueva Jerusalén? ¿Por qué en esa ciudad solamente pueden entrar los que están inscritos en el libro del Cordero? Bueno, porque cuando nosotros vemos a través de las Escrituras, el Señor restaura todas las cosas, restaura al hombre completamente y le hace habitar en la misma tierra que Él mismo en el principio diseñó. Por ejemplo, el Edén al principio era un templo, más que un jardín. Sí, era un jardín, pero bíblicamente cuando vamos nosotros al desarrollo bíblico, vemos que Edén era un templo. Y mediante eso, Adán tenía que glorificar al Señor, tenía que llevar a cabo lo que el Señor le había dicho y así exaltar al Señor. Ahora bien, ¿qué pasó? En ese templo
se infiltró una serpiente, ¿no? Y la serpiente, juntamente con la tentación, vino la caída y vino la maldición a la tierra. La tierra está maldita, la Biblia dice. Dios maldijo la tierra a causa del hombre. De hecho, en Hebreo se confirma y se dice claramente que la tierra a causa de la maldición produce espinas y abrojos. Ese no era el plan original de Dios. Bueno, ese plan original no fracasó en el sentido de la palabra del Señor. Ese plan original en cielos nuevos y tierra nueva será restaurado por completo. Por tanto, Dios no pierde nada, hermanos. Su plan no fracasa, sus designios, sus propósitos. Algunos tratan de ver a que el plan del Señor fracasó al principio, como que vino Satanás, le echó a perder todo y que se le vino abajo todo a Dios. No, mi hermano. No. Él es demasiado sabio para errar. No puede equivocarse. Todo esto está en su providencia colocado con una precisión tan enorme que nosotros quedamos estupefactos. Él es soberano, Él es sabio, mas nosotros, criaturas hechas del polvo. Así que, ¿cómo Dios preserva la cultura? Bueno, la preserva mediante el pacto de Noé. O sea, el mundo, hermanos, esté como esté, el mundo, tal como nosotros lo conocemos, no dejará de ser. O sea, a veces hay, por ejemplo, en las noticias ve usted que van a lanzar puede haber una bomba atómica que puede acabar con el mundo, que viene un meteorito, que el cambio climático, todas esas son mentiras. Eso no pone en peligro nada la tierra porque la tierra descansa en la mano del Señor. Eso del calentamiento global y un montón de cosas que se inventan los seres humanos hoy en día ciertamente eso tiene propósito de geopolítica y hay mucho dinero detrás de eso, detrás de esas campañas. Mas, sin embargo, cuando vamos a las escrituras, nosotros vemos otra cosa. Dice, no cesarán la sementera y la siega mientras la tierra permanezca. El frío y el calor, el verano, el invierno, el día y la noche. Y lo mismo que Adán, y lo mismo que nuestro Señor Jesucristo le dijo, que el Padre le dijo al Señor Jesús, a Adán, en Génesis capítulo 2, es las mismas palabras que le da Dios a Noé en el versículo 1. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Lo mismo. Y le dice, el temor y el miedo de vosotros estará sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueve sobre la tierra, en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento. Note esto, qué importante esto. En el versículo 3, todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y las plantas verdes os lo he dado todo. Aquí claramente nuestro Señor dice que Él se está comprometiendo en que siempre haya esto para la subsistencia de la vida humana. Por tanto, hermanos, cuando nosotros hablamos de preservar cultura, debemos ver el pacto de Noé. Dios preserva el mundo creado y con sí mismo preserva la cultura. Preserva la cultura, es decir, preserva el orden creado. La sementera, la siega, el frío, el calor, el verano, el invierno, el día y la noche. Y la razón de que el sol sale sobre justos e injustos es debido al pacto con Noé. Cuando nuestro Señor Jesucristo dice que Él hace salir el sol a justos e injustos, es porque este pacto, el pacto de Noé, alcanza a toda la raza humana. Tanto a chinos, comunistas, socialistas, ateos, cristianos, a todos por igual. Y aquí vemos que es en virtud al pacto que Dios hizo con Noé. Ahora bien, es así como Dios preserva la cultura, es así como Dios preserva el orden creado. Pero ahora vamos a ver,
cómo el Señor gobierna lo creado. ¿Cómo lo gobierna? A veces vemos nosotros en el mundo que ciertamente hay gobernantes impíos, que hay gobernantes injustos. Siempre lo ha habido, siempre lo habrá. Ahora bien, ¿por qué gobiernan? Gobiernan, amados hermanos, simple y sencillamente porque hay alguien más sobre ellos. Y este alguien es Jesucristo. Acompáñeme a Colosenses y vea cómo él dice la Biblia. En Colosenses, acompáñeme en capítulo 1, verso 15 al versículo 18, al versículo 19. ¿Alguien lo puede leer? Colosenses 1, 15 al 19. Si alguien lo lee, por favor. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, ¿sí? Y el que es el principio primogénito de la Amén. muerte, para que todo Tenga la tenga preeminencia. la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre en que en él habitase toda plenitud. Note que el versículo 16 dice, porque en él fueron creadas todas las cosas. O sea, en él fueron creadas todas las cosas. ¿Incluye qué? ¿Qué incluye ahí? Cielos, tierra, visibles e invisibles, tronos, dominios, principados, potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Entonces, cuando nosotros vamos a Apocalipsis, hay un ángel que grita potente voz en Apocalipsis. Los reinos del mundo han venido a ser del Señor y de su Cristo. ¿Por qué? Porque en este texto dice, versículo 16, que son para él. Y cuando usted va a Apocalipsis capítulo 21, dice que las naciones que han de ser salvas andarán a la luz de la nueva Jerusalén. ¿Por qué? Porque todos los reinos, todos los países del mundo le pertenecen al Señor, hermanos. Toda la potestad le es dada a él. Ahora, de forma providencial y de momento, Dios ha permitido en su gracia que hayan en este sentido políticos o que hayan gobernantes que van en contra de su ley, pero en última instancia pagarán delante del juicio de Dios. Porque aquí en el versículo 16 dice que todo fue creado por él. Ahora, si usted va a través de toda la historia, mencióneme un gobierno o mencióneme un presidente que gobernó con equidad. Siempre van a haber problemas en una nación. Aún así haya el mejor presidente, aún así haya el mejor candidato. Ciertamente eso va a retroceder el mal, las leyes que hagan. Mas, sin embargo, no ha habido ningún justo que pueda reinar como reina Cristo. Por tanto, la consumación del reino de Cristo trae ¿qué? Eliminación de la muerte, eliminación del dolor, eliminación de las lágrimas, eliminación del lamento, de la injusticia. ¿Por qué? Porque cuando Él venga, consuma el reino y asimismo también toma control de todos los reinos del mundo, donde Él juzgará con vara de hierro. Por tanto, ¿a qué se nos llama aquí a nosotros los creyentes? Bueno, se nos llama con relación a la cultura a que nosotros participemos de ella. ¿Cuál es el llamado del creyente en relación a ella? Si Cristo creó todo, según el versículo 16, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Eso incluye entonces todo lo que nosotros conocemos en el mundo.
la cultura, la política, la biología, la ciencia, las matemáticas, todo lo que Dios creó le pertenece a Él, a nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, ¿cuál es la relación que nosotros tenemos? Decíamos la vez pasada acerca de lo que considerábamos como mandato cultural. El mandato cultural. Hay una perspectiva del mandato cultural, lo discutíamos la vez pasada, que enseña como de redimir la tierra, concepto que no está en las Escrituras. Nos oponíamos a tal concepto de redimir la tierra y veíamos que el mandato cultural tiene que ver básicamente, como lo entendieron los teólogos reformados, en el desarrollo de la cultura de acuerdo con la voluntad de Dios. Eso es mandato cultural. El desarrollo de la cultura de acuerdo con la voluntad de Dios. Es integral a nuestra mayordomía de administrar lo que Dios nos ha dado y explotar tales bienes para la gloria de Dios. Y mirábamos que el primer trabajo que se encomendó al hombre fue, ¿qué? Labrar la tierra, cultivar, ¿no? Y mirábamos también que el segundo fue asignar nombres a los animales. Y decíamos que el mandato cultural de Dios para Adán sigue vigente y la gran comisión de nuestro Señor Jesús aplica ese mandato a un mundo caído. Nuestra comisión es doble, la comisión del mandato cultural y la comisión de la predicación del evangelio. Y decíamos que el mandato cultural se ocupa ¿de qué? De las necesidades físicas y el mandato evangelístico de la gran comisión. Exactamente. Vamos a definir esto mejor. ¿Qué hablamos? Que el primero en usar el término mandato cultural fue el teólogo, el que mencionamos de segundo clase, Schilder. Fue un teólogo holandés que usó el término mandato cultural. Tal término no aparece, por supuesto, en las Escrituras, pero encierra la idea de que Dios ordenó al hombre a hacer algo en la tierra. Y ese algo fue ¿qué? Trabajar. Trabajar y glorificar a Dios mediante el trabajo que el hombre hace. Por tanto, Dios le dio el primer trabajo que se encomendó al hombre y el primer trabajo fue cultivar y cuidar. Y eso requiere sabiduría, hermanos. Cultivar y cuidar. Eso requiere sabiduría. Incluso uno tiene que saber en qué tiempo cultivar. Necesita saber qué tipo de cuidado también debemos dar a lo que cultivamos. Usted lo puede ver que el Señor incluso asignó la luna, asignó los astros celestes para que mediante ello Dios le dé indicaciones al hombre de cómo gobernar o de cómo guiarse con respecto a lo que el Señor le designó al hombre de cultivar y cuidar. También se le dio la capacidad de asignar nombres a los animales. Wow, todos los nombres de los animales, a los animales, hermano. Adán le puso. Y dice Génesis claramente 2:19. Y el nombre que Adán le puso ese es, ¿no? Caballo, caballo. Perro, perro. Todo tal como lo vemos en las Escrituras, así mismo Adán designó. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué creen que el hombre fue capaz de cultivar, de cuidar y de asignar nombres a los animales? ¿Por qué creen ustedes que el hombre fue capaz de eso? ¿Por qué creen ustedes? Es una pregunta a todos. ¿Por qué pensamos? ¿Por qué? O sea, ¿se han hecho la pregunta por qué el hombre es capaz de ello? ¿Sí? Ahí está, muy bien. Ahí, la hermana y la hermana dice, porque es creado a imagen y semejanza de Dios. Leamos Génesis 1:26 al 27. Cuando usted ve al Dios creador desde Génesis 1, Dios no para de crear, hermanos. Primer día crea.
y vio Dios que era bueno. Segundo día crea y vio Dios que era bueno. Dios creador, capaz de crear. Génesis 1, 26 a 27. ¿Alguien lee, por favor? Génesis 1, 26 al 27. Entonces dijo Dios. Sí, leer. Entre todos aquí me estaban mirando ya. Ya dale. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Amén. Hagamos al hombre a nuestra imagen y creó Dios al hombre a su imagen. ¿Qué significa que lo haya creado a su imagen? Tres cosas. Dios creó al hombre a imagen y semejanza. ¿Qué significa? Primero, lo creó a imagen y semejanza en el aspecto funcional. Tercero, en el aspecto sustantivo. Y tercero, en el aspecto relacional. ¿Qué significa esto? Debe ser algo como en el aspecto del cuerpo, que nuestro sistema está todo sincronizado, funciona, el sistema circulatorio se comunica con el respiratorio, todo eso que el hombre hable, vea, camine. Claro. En el tema funcional, claro, pero los animales también son capaces de eso. Más allá de eso, ahí lo vimos desde el aspecto biológico y está bien, somos funcionales. Ahí razonar, funcional, razonar, pero sí, ese se me está adelantando al punto 2, así que sí, en el aspecto funcional, hermano Sebastián, estamos cerca por ahí, pero ahí se me adelantó al punto 2, así que venimos al punto 2 primero. Cuando hablamos de que Dios creó a imagen y semejanza al hombre, hablamos de tres aspectos. En el aspecto funcional, sustantivo y relacional. Esto es lo que se ha entendido durante todo el tiempo en el cristianismo histórico. Que le da al hombre el carácter y la ubicación correcta con respecto a la creación. Porque, por ejemplo, los animales no son capaces de razonar, no son capaces de pensar. No hay cosmovisiones de animales, ¿no? Cosmovisiones existen. Ahora quieren hacer que los animales sean seres sintientes. Bueno, animales sintientes o pensantes. Sí, una ley que como que considera los animales como animales que sienten. De hecho, los animales sienten, pero quizás pensantes, ¿no? Pero con el motivo de que, no sé, pues, ya. Claro, que tienen mayores derechos como unas personas. Claro. Ya, entiendo, sí. Sí. Relacional. Funcional. Vamos, mis hermanitos. Ahí está, crear. Es capaz de crear. El hombre, al ser hecho a imagen y semejanza de Dios, el hombre es capaz de crear. ¿Por qué? Porque solamente Dios crea. Y los animales no fueron hechos a imagen y semejanza de Dios. Y los animales no son capaces de crear nada. Pero el hombre sí.
porque intrínsecamente cuando hablamos de imagen y semejanza de Dios, nos estamos refiriendo a que el hombre fue creado de forma funcional, capaz de crear. Y el hombre es capaz de crear en dos términos: mal o bien. No existe palabra mal a bien. No, mal o bien. No hay un término neutro ahí, no hay un término intermedio. Mal o bien. Bien el hombre, o más o menos dice, ¿no? Más o menos. Eso quiere decir ni entre bueno ni entre malo. Pero en el reino del Señor, o bien se hacen las cosas mal, o bien se hacen las cosas bien. Y eso es el hombre. Por ejemplo, cuando vamos a Romanos capítulo 1, ¿qué dice del hombre? Inventores. ¿Y por qué son inventores? Inventores, Dios le dio el aspecto funcional. No está mal ser inventor. Nosotros nos hemos beneficiado tanto de los inventos del hombre. La bombilla, el computador, el teléfono. Ellos han cumplido en sí el mandato que Dios dio de desarrollar cultura. Así que nosotros somos capaces de crear. Ahora bien, también el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios en el aspecto sustantivo. ¿Qué significa esto? Sustancial, y está relacionado con los atributos comunicables. Emociones, sentimientos. ¿Cómo qué atributos comunicables? Podríamos hablar también atributos morales. Morales, atributos morales. La ira, Justicia, el amor, el amor. ¿Qué más? Atributos comunicables. Misericordia, paciencia, paciencia. Ira. Ira. Ira, sí. Ira, sí, ira. Ira. Sí, lo que pasa es que cuando la ira, La contaminada por el pecado. sí, exacto, pero Pablo dice, airaos, pero no pequéis, dice. O sea, la ira en sí misma no siempre es mala, pero muchas veces la ira siempre conduce al pecado, pero es causa de la caída. Incluso el amor, pues. El amor, muchas veces el amor no es tanto mostrar amor, sino la motivación de ese amor, pues. La intención de que muestras amor. Tú puedes decir yo amo, pero detrás de ese amor no habrán intenciones pecaminosas de conseguir algo, ¿no? O la mamá que de por sí van a cometer un delito, va a prender los cargos y la mamá, en nombre del amor, defiende a su hijo sabiendo que su hijo... Ahí está pervertiendo el concepto del amor. Bueno, el pastorado que bien encontramos con la ideología de género, que amor es amor, no importa. Claro, amor y paz, dicen, ¿no? Por supuesto. ¿Verdad? También puede ser. Verdad, verdad. Los hermanos que están en online, si quieren participar, ¿qué atributos comunicables? Mencionó el hermano, hemos mencionado amor, misericordia, bondad, paz, Alegría, paciencia, benignidad, tiene que ver con bondad, ¿sí? Bueno, esos son atributos comunicables. Los animales no poseen esto. ¿Por qué? Sencillo, porque no fueron hechos a imagen y semejanza de Dios. Los animales sí expresan entre ellos, ¿no? Cuando se aparean, pero esos son, sí, exactamente, pero no son muestras como se conoce como amor, misericordia, bondad, paz, paciencia, que ciertamente el hombre es hecho a imagen y semejanza de esto, de algo sustantivo de Dios. Sin embargo, vemos que en la sociedad se carece de esto. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué cree? Porque el pecado contaminó todo, pero Cristo restaura al hombre. Y el hombre cristiano, el creyente, es capaz de amar como Dios ama. Tener misericordia como Dios tiene misericordia.
mostrar bondad, paz, paciencia como Dios lo es. ¿Por qué? Porque el hombre fue restaurado mediante la salvación. El hombre incrédulo, el concepto de amor, misericordia, bondad, paz, paciencia, debido a que el Espíritu Santo no ha obrado en su corazón, tiene un concepto errado de esto. Y esto está contaminado con el pecado. Bien. Tercero, relacional. ¿Qué significa? Que somos capaces de comunicarnos, de transmitir, de hablar, de comunicarnos, de relacionarnos con otros. Somos capaces de eso. Ahora bien, de forma general, ustedes ven que Dios ciertamente es de esta forma funcional, sustantivo, relacional. Sí, funcional, Él crea. Sustantivo, sí, Él tiene atributos comunicables, aquellos que nos ha comunicado a nosotros, e incomunicables. ¿Cómo qué atributos? ¿Cómo qué atributos son incomunicables? Omnipotencia, solamente Dios es omnipotente. Omnisciencia, solamente Dios conoce todas las cosas. Omnipresente está solamente Dios. Presciencia, soberano, solamente, todo eso son atributos incomunicables. Ninguna criatura goza de ello. Ni siquiera Satanás, ¿no? Esa idea de que reprendo a Satanás aquí y quizá en Japón están reprendiendo a Satanás. ¿Qué estamos diciendo con eso, no? Que está en todo lugar, ¿no? Eso es inconsecuente con la Biblia. Por esa idea de andar reprendiendo a Satanás. Ahora, solamente Dios tiene atributos incomunicables y de forma relacional. Entonces, en breves palabras, nosotros somos capaces de desarrollar cultura. Somos capaces de desarrollar nuestro entorno. Somos capaces de crear cultura porque Dios creó el mundo, creó el orden y asimismo también le dio al hombre la capacidad de ser un ser funcional, de ser un ser sustantivo y de ser un ser relacional. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, ya habíamos visto, notar que cuando Dios creó al hombre fue para cultivar y cuidar el huerto de Edén. De manera que así observamos al hombre diseñado para crear cultura. Y para ello, por supuesto, se necesita sabiduría. La idea es de cultivar la tierra y cuidar en sí mismo. El hombre por naturaleza debe cuidar lo que Dios le ha dado y desarrollar la cultura en respuesta al mandato de Dios. Esto queda demostrado, por ejemplo, en Génesis 4:20 al 22, donde el hombre es capaz de desarrollar la arquitectura, la agricultura, la metalurgia y la creación de instrumentos musicales. En otras palabras, el hombre es creador de cultura y le da forma al arte. Leamos ahí Génesis 4:20 al 22. Los primeros que habitaron en tiendas. ¿Cuántos arquitectos hay aquí? Y Ada dio luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubal Caín fue Nama. Y dijo Sí. Ahí. ¿Qué notan ahí? Dice, habitaban en tiendas, hierro, metalurgia, agricultura, arquitectura. ¿Qué vemos ahí? El desarrollo del hombre en crear. Y así mismo, hermanos, el hombre ha venido creando. Todo lo que nosotros conocemos en nuestro entorno, el hombre mismo ha llevado el desempeño de desarrollar. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de mandato cultural, recuerde que es mandato cultural, es desarrollar cultura según la voluntad de Dios. En este caso, no solamente los creyentes están implicados en el mandato cultural, todos los seres humanos, todos. Y hay una diferencia entre mandato cultural y mandato evangelístico. El mandato cultural es aplicable a toda la humanidad. El mandato evangelístico solo a la iglesia. Por ejemplo, en el desarrollo del mandato cultural, las personas que crearon el teléfono posiblemente no eran cristianas, pero fueron capaces de crear un teléfono.
una placa electrónica con semiconductores SMD. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos fueron capaces de crear. ¿Por qué? Porque al hombre se le dio la tarea de, según el versículo 28, de fructificar, note, y multiplicaos. De Génesis 1, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Ha logrado eso el hombre? Sí. Santiago 3:7. ¿Alguien me lee Santiago 3:7? ¿Sí? Dice, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Ahí está. Note. Lo mismo de Génesis 1:28. Santiago está confirmando lo que dice Génesis. El hombre ha llegado a domar, a dominar, a domar la naturaleza humana. El asunto que el hombre, en el desarrollo del tiempo, ha querido gobernar sobre el hombre. Y si usted ve en Génesis, Dios no mandó al hombre a gobernar sobre el hombre. No. Ahora los hombres se enseñorean sobre otros, pero al principio no fue así. No fue así. Era que cada hombre ejerciera en sí mismo el llamado que Dios le da a cada uno, desarrollar cultura en el contexto en el cual se encuentra. Por tanto, según la voluntad del Señor. Y si usted nota, por ejemplo, Santiago dice, ha sido domado por la naturaleza humana. Ahora bien, ¿por qué? Porque toda la humanidad está implicado en ese mandato de fructificad y multiplicados. Ahora bien, sabemos que el hombre caído no glorifica a Dios al desarrollar ese mandato, al desarrollar la cultura en su entorno. Hoy tenemos algunas cosas que se usan para mal, ¿no? Hay cosas que se inventan para mal. Ellos están desempeñando el desarrollo cultural para mal, pero los creyentes no debemos hacerlo para mal. Debemos hacerlo para la gloria de Dios. Por tanto, si ellos son capaces de crear, también nosotros los cristianos somos capaces de hacer y crear, porque hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Y es aquí donde el creyente debe saber y entender que ha sido llamado a participar en medio de la cultura. Y en medio de esa cultura, ¿qué vemos? Una generación Filipenses, acompáñenme. Ajá. Filipenses 2:15. Note en medio de qué estamos nosotros, hermanos. Sí, hay que leerlo. Leamos textualmente el texto. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Ahí está, dice que vivimos en medio de una generación. Pablo le está hablando a los filipenses en Filipenses 2:15 en el contexto de que debemos ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor, vivir en santidad con temor en este mundo delante de Dios, y concluye para que nosotros seamos irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación. Estamos en medio de una generación maligna y perversa. ¿No es cierto? Esta generación maligna y perversa desarrolla todo lo contrario a lo que Dios es. Y es ahí donde estamos los cristianos, hermanos, para ser luminares en el mundo. El cristiano no está llamado a esconderse, hermanos. No, el cristiano está llamado a ser partícipe de la cultura, desarrollar cultura en medio de la cultura, en medio de la generación torcida y perversa.
¿Con qué verso bíblico podemos confirmar esto? Mateo. Vea qué nos dice nuestro Señor Jesucristo. Que nadie enciende una vela, ¿no? Nadie enciende, claro, una luz, perdón. Mateo 5, 14 al 16. Mateo 5, 14 al 16. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no puede ser escondida. Tampoco encienden una lámpara y la ponen debajo del almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Ahí está. Nuestro Señor dice, ustedes son la luz, ¿verdad? Bueno, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. ¿Y por qué entonces nosotros los cristianos no tenemos presencia en este mundo? Parece que no tuviésemos presencia. En Mateo capítulo 5, verso 14 al 15, si el Señor dice que somos la luz, ¿por qué no hay presencia del cristiano en la cultura? ¿Por qué no hay presencia? Bueno, volvemos al mismo problema. Hemos separado lo secular de lo sagrado. Pensamos que la presencia del cristiano solamente debe ser en la iglesia y que pase en el trabajo, que pase en la educación, que pase en el asunto de la política, de la economía. ¿Por qué no hay presencia real de un cristianismo sincero, irreprensible, puro en medio de una sociedad maligna y perversa? Porque note lo que dice Pablo, en medio, no dice fuera, dice en medio. O sea, nosotros, hermanos, estamos en medio de una batalla donde el mal, donde hay muchos enemigos en contra del Señor, contra la familia, contra la iglesia, contra los niños, contra el matrimonio. Es una batalla de gente maligna y perversa. Pero ¿por qué no hay presencia del cristianismo? Sencillo, hermanos, porque hemos separado esa verdad de que todo lo que hacemos debe ser para la gloria del Señor y que debemos tener presencia en todo. ¿Cuántas personas en su entorno saben que usted es cristiana? Que es cristiana, que es una persona que ama al Señor Jesucristo. ¿Cuántos de su entorno saben de que usted es una persona que ama al Señor y que procura hacerlo todo para la gloria de Dios? ¿Se ha preguntado eso? ¿Sabrán esas personas? ¿Cuál es mi influencia? Porque ¿cuál es lo más cercano que tenemos en la cultura nosotros? No es la comida. Si estamos pensando en comida, no es la comida. No es la ropa tampoco. Lo más cercano que tenemos en cuanto a la cultura es el trabajo. Y el trabajo, hermanos, el trabajo es la proyección de nuestro mandato cultural. O sea, el trabajo como proyección de nuestro mandato cultural. ¿Por qué? Porque usted mediante el trabajo expresa a quién sirve. ¿Sí? O sea, si nosotros en nuestro trabajo no estamos expresando a quién servimos, estamos mal, hermanos. No estamos entendiendo nuestro llamado en este mundo. No estamos entendiendo la vocación que tenemos en este mundo. No estamos desarrollando cultura en el entorno en el que estamos trabajando. No. Estamos mal. Si en nuestro entorno la gente no ve que lo hacemos simplemente para la gloria de Dios. ¿Qué implica eso? Que bíblicamente el trabajo fue instituido por Dios y lo ordena a cada ser humano. El trabajo, decíamos la vez pasada, fue ordenado por Dios, ¿no? En Génesis 1, 27, 28 y en Éxodo 29. El trabajo es parte de las innumerables obras del Señor. El trabajo no es ninguna maldición, hermanos, en el sentido estricto de la palabra. O sea, no debemos ver el trabajo como algo pesado. Incluso hay maldición sobre ello en el sentido de que a veces nos cansa
Pero el propósito original del trabajo no es eso. Si nosotros vamos a las Escrituras primero, si el trabajo es la proyección de nuestro mandato cultural, es decir, de desarrollar cultura según la voluntad de Dios, primero, los creyentes se sustentan por la bendición del trabajo. Cuando estamos trabajando quizás es pesado, pero cuando recibimos el dinero no, ¿verdad? Pero ¿por qué no tenemos una mentalidad bíblica de glorificar al Señor cuando el trabajo es pesado? Y decir, Señor, tanto en la pesadez como en la liviandad, gloria a ti. Bueno, eso revela muchas veces también dónde está puesto nuestro corazón, porque quizá hay contentamiento cuando está el dinero ahí, pero no cuando estamos trabajando. Pero cuando usted está trabajando, poniendo en su mente la gloria de Dios, el trabajo no va a ser algo muy pesado para usted, sino que va a saber que mediante el trabajo usted está glorificando al Señor. Entonces su mentalidad cambia. Ya lo que gana al fin de mes es el resultado de haber glorificado al Señor a través de su trabajo. Por tanto, que su alegría no dependa del sueldo, que su alegría dependa de la gloria de Dios. ¿Cuánto glorificó en su entorno a Dios este mes? ¿Cómo está desarrollando cultura según la voluntad de Dios en su trabajo? Porque el trabajo es la proyección de nuestro mandato. ¿Qué se le dijo a Adán? Trabajad, fructificad y multiplicaos. ¿Qué se nos dice a nosotros? Lo mismo. Fructificad, trabajemos según la voluntad del Señor. Entonces, los creyentes se sustentan con la bendición del trabajo. De hecho, eso lo vemos en las Escrituras. Y en el Nuevo Testamento, Pablo nos dice acerca de aquellos hermanos que no querían trabajar. ¿Cómo dice? Que andaban desordenadamente. Y como andaban desordenadamente, ellos tenían que ser puestos ¿en qué? En disciplina. Hermano, esto era algo serio al principio, porque dice que cuando no trabajaban se volvían chismosos, entrometidos. Y acarreaban pecado tras pecado, ociosos. El Señor no creó al hombre para que sea ocioso. El Señor creó al hombre para que por medio del trabajo glorifique su nombre. Segundo, los creyentes debemos encontrar satisfacción en nuestro trabajo. Debemos. Por eso, hermanos, si usted en su trabajo no está encontrando satisfacción, quizá no está encontrando satisfacción por la razón de que su corazón está puesto más en el bien material que en la gloria de Dios. Leamos ahí Eclesiastés 2:24. Por supuesto, esto no quiere decir que si usted le ofrecen un trabajo donde vaya a ganar más sueldo, diga, no, lo deje ir. No, tampoco significa eso. Pero que el motivo de pasarme o el motivo de buscar otro trabajo no sea por asuntos económicos, sino por asuntos de gloria de Dios. Esa es la prioridad, pues. Eclesiastés 2:24. No hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba, y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. Note, coma y beba, ¿y qué más? Esto es de la mano de Dios. Y que se alegre. Perdón. Y que su alma se alegre en su trabajo. Y dice que esto es mano de Dios. Por tanto, el trabajo viene de parte del Señor y debemos glorificar al Señor, saber que nos dio un trabajo. Hermanos, la falta de trabajo trae vergüenza al hombre. De hecho, en mi país, es uno de los países donde hay demasiado desempleo, hermanos. Demasiado. A veces veo la juventud aquí en Chile que desprecia el trabajo. Lo desprecia. Totalmente he visto muchos jóvenes que lo desprecian continuamente. Pero si tú vieras, amado hermano, países donde el trabajo escasea, es impresionante cómo la gente desea trabajo. Y una vez que obtienen el trabajo, lo valoran. Pero a veces hay países donde abunda mucho el trabajo, donde podemos hasta cualquier trabajo, voy a despreciar este, voy a aceptar este. En países como Honduras, de donde yo vengo, no se puede dar ese lujo.
O aceptas el trabajo o no lo aceptas. De tal forma que aquí en Chile he visto que el trabajo muchas veces en la juventud chilena se desprecia continuamente. Y básicamente también nosotros los creyentes no debemos ver el trabajo como algo pesado, como algo innecesario. Debemos verlo como algo que el Señor nos da y encontrar satisfacción en ello. Por ejemplo, 3:22 de Eclesiastés. Así pues, he visto que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en su trabajo, porque esta es su parte. Porque ¿quién lo llevará para que vea lo que ha de ser después de él? Ahí está. Que se alegre en su trabajo. Alegres en su trabajo. Cumpla las horas. Se ha cumplido con su jefe. Comience a la hora y termine a la hora. Todo eso parte de la honradez y de la integridad del creyente. 5:19 de Eclesiastés. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes y le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo, esto es don de Dios. Oiga, hermano, goce de su trabajo, esto es don de Dios. ¿Eh? Entonces, vemos que esto es bendición para nosotros, pues. Y así debemos verlo, hermanos. Recobrar la perspectiva bíblica del trabajo. Ciertamente es cansador, sí, pero usted debe glorificar a Dios aunque esté cansado. Aunque esté cansado, si decimos glorificar a Dios en todo, incluso eso incluye cuando estamos cansados. Me agoté, pero me agoté dando gloria a Dios en el trabajo. ¿Eh? Así, esa es la mentalidad del creyente, hermano. Esa mentalidad bíblica, eso que la palabra nos domine. Que la palabra de Dios controle nuestros pensamientos, controle nuestro corazón, nuestra mente, que controle nuestras manos, nuestros pies, que su palabra esté atada en el cuello y escrita en la tabla de nuestro corazón. Solo así vamos a poder glorificar al Señor en todas las áreas de nuestra vida. Y estamos hablando de un aspecto muy sustancial, el trabajo, lo más cercano que tenemos en la cultura. Bien, también tercero, los creyentes deben compartir con los demás de su trabajo. Se nos está yendo el tiempo. Si puede anotar los versículos, Efesios 4:28, 1 Timoteo 5:8. Parte también del mandato que nosotros tenemos es compartir con los que tienen necesidad. Esa es una proyección también de nuestro mandato aquí en la tierra. Compartir con los que tienen necesidad. Efesios 4:28. ¿Alguien puede leer Efesios 4:28? Y vamos a terminar el cuarto punto. Se nos fue el tiempo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Amén. Para que tenga que compartir con los que padecen necesidad. Dice, el que hurtaba no hurte más, sino que trabaje en lo que es bueno. Entonces aquí tenemos que el trabajo solamente es trabajo que glorifica a Dios cuando es lo bueno. Porque cualquiera puede decir un narcotraficante, yo narcotrafico para la gloria de Dios. No, ese no es un trabajo legal. No, el texto dice en lo que es bueno. Nosotros solo glorificamos al Señor cuando hacemos lo bueno en el trabajo. Cuando hacemos lo honesto, lo honrado, cuando cumplimos. 1 Timoteo 5:8. ¿Alguien lee, por favor? Amén. Porque si alguno no provee para los suyos, y es especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Oiga, hermano. Dice de proveer para los suyos. Si usted nota en el contexto, está hablando de las viudas y está hablando del sustento de la casa. Y dice, y el que no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe. ¿Qué quiere decir ha negado la fe? Predica pero no practica, ¿no? Ha negado la fe.
En otras palabras, ha negado lo que Dios dice en su palabra, según la analogía de fe, de trabajar y de proveer para la casa y también para otros. El poner a servicio los bienes que nosotros tenemos. Eso también es el cumplimiento del desarrollo del mandato cultural en desarrollar cultura. Cuarto, los creyentes deben glorificar a Dios a través de su vocación, en todo, hermano. En todo. Absolutamente en todo. ¿Estamos glorificando, hermanos, a Dios en el trabajo? Porque estamos hablando de cristianismo y cultura, y lo más cercano que tenemos nosotros a la cultura en nuestra relación de vida es el trabajo. Dios quiera que cambiemos la perspectiva, que el Espíritu Santo cambie la perspectiva del trabajo que tenemos. Porque puede ser que tenemos la perspectiva de la cosmovisión chilena del trabajo. No, hermanos. Esto tiene implicaciones prácticas en la vida del creyente. Y si vamos a desarrollar cultura, debemos entender primero que debemos ser fieles en lo poco. Y eso incluye en el trabajo. Por tanto, continuaremos con este tema de cristianismo y cultura y el desarrollo de la cultura, del mandato que el Señor nos ha dado en el sentido cultural de glorificarlo en todas las áreas de la vida. Amén. ¿Alguna pregunta, hermanos? Se fue el tiempo tremendo.